Parece que sí. Abajo más puntos. ¿Pasan lista? Con QR, doctor. Hay un QR ahí. ¿Le han dado el QR? Abajo, No le han- el doctor abajo sí. Ajá. Y asistencia. ¿Hay un QR? No tengo el No le han dado entonces. No sé si será el mismo. Y esta clase debe terminar a las 3:30. Creo que 12, 3:30. Y luego tiene que bajar al segundo piso para dictar al otro grupo. ¿Y qué hora debe empezar? 12:40. Empieza, ¿no? Espera. 48. Empiece nomás, porque ya. Si no. Generalmente vienen poquitos. Bueno, yo creo que vamos a empezar. ¿Se puede ver de fondo? ¿Se ve? ¿O apago la...? Es mejor. Bien, muchachos, bueno, estoy terminando ya el materia de introducción de la medicina y vamos a sacar el capítulo de endocrino. En endocrino, la semiología de la glándula tiroides es una patología muy frecuente, ¿ya? Como van a ver. Bien. Por ejemplo, miren, una paciente de 28 años se empezó por taquicardia, nerviosismo y pérdida de peso. En la emergencia se interpretó como ansiedad. Solo cuando un interno curioso palpó el cuello, notó una glándula aumentada de tamaño. Esa palpación, que pudo no haber ocurrido, cambió el rumbo del diagnóstico. No es una ansiedad, sino una enfermedad de Graves. Entonces, esto es más o menos para reflexionar sobre la importancia del examen físico. ¿Ya? Muchas veces, por algún motivo, pues obviamos examinar y recuerden que el 60% del diagnóstico es anamnesis. Y si hacen un buen examen físico, 20% más, total 80%. Entonces, ¿cuántos diagnósticos importantes se pierden porque no miramos, no tocamos, o no escuchamos con atención? Hacemos una reflexión. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es de que ustedes pues, sean capaces de aplicar los principios de semiología a la patología de la tiroides, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver aquí? Vamos a ver principalmente hipotiroidismo, hipertiroidismo y nodotiroidismo, que son las tres enfermedades, síntomas clínicas que están consideradas en el sílabus. ¿Ya? Pero como todo, pues primero vamos a recordar, para entender bien, pues la anatomía y la fisiología, ¿no? Que es la base de la fisiopato y también de la semiología. Recuerden que aquí tienen la glándula tiroides. La glándula está ubicada en la región anterior de la tráquea, hasta el cuello. Entonces, debajo del cartílago tiroides es fácil de palpar. Aquí está la glándula tiroides, ¿no? Forma de una H, ¿no? Algunos dicen también forma de una ala de mariposa, una mariposa abierta, ¿no? Pero tiene sus dos lóbulos y una parte media donde a veces hay una porción que se llama istmo. Su peso es de 15 a 25 gramos, ¿no? Y usualmente pues no se palpa, pero ahí está, excepto cuando crece, ¿no? Pero el punto de reparo importante está, como ven, debajo del cartílago tiroides, ¿no? Debajo del cartílago. Bien. Muy importante porque cuando se palpe, bien, este es lo otro importante, ¿no? Con esto vamos a entender todo lo que es la fisiología y la fisiopato de los problemas de la glándula tiroides. Primeramente, recordar que cuando uno hace un corte de la tiroides, se encuentra esto, los folículos tiroideos. Eso es lo que ven.
un borde. Entonces esos folículos tiroideos ya están formados justamente por estas células. Son las células foliculares de la tiroides. ¿Ya? Esta es la célula folicular de tiroides. Aquí está la sangre que está en rojito. Y el otro borde, el borde apical, es el coloide. ¿Ya? Ahí está. Primero ubiquémonos donde estamos. Bien, entonces, ¿cuál es el requisito principal que necesita la tiroides? Yodo. Yodo es lo más importante que viene con la sangre. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente es que hay una bomba de sodio de potasio, ATPasa, que lógicamente pues, da la energía necesaria también para que funcione. Aquí hay un transportador que se llama el NIS. ¿Ya? El NIS porque transporta sodio con yodo. Por cada 2 sodios que mete, ingresa una molécula de yodo, bajo la forma de yoduro. ¿Ya? Entonces de la sangre, pues, ingresa el yodo bajo la forma de yoduro gracias al transportador NIS. Muy bien. Una vez que entra a la célula folicular, pues vemos aquí que hay 2 estructuras que están también funcionando: el retículo endoplasmico rugoso, miren, y el aparato Golgi. ¿Qué cosas van a formar estos? Van a sintetizar tiroglobulina. La tiroglobulina. Ya vamos a ver la función de la tiroglobulina. Y ahí va a estar, dentro de esa tiroglobulina va a estar un aminoácido importante que es la tirosina. La tirosina. O sea, esa tiroglobulina va a tener tirosina. Muy bien. Entonces ya tenemos yoduro, tenemos tiroglobulina que está dentro de la célula folicular. Esa tiroglobulina, vean cómo va a salir. ¿Ya? Está en la parte cerca del coloide. ¿Ya? Sale la tiroglobulina. Se acerca también el yodo. Hay un transportador que lo lleva desde aquí hasta allá, que se llama la pendrina, que es el que lleva el yoduro. Entonces, aquí hay una enzima muy importante, el DUOX. El DUOX lo que hace es pues, generar peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Al pasar NAD-fosfato a NAD, genera ion hidrógeno y se forma el peróxido de hidrógeno. ¿Para qué es importante el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno es importante porque miren cómo este yoduro como tal no funciona. Entonces, ¿qué cosa funciona? El yodo, por decir así, oxidado. Entonces, el peróxido de hidrógeno lo que hace es oxida el yoduro y lo convierte en la forma activa que es el yodo oxidado, el yodo activo. ¿Ya? Para eso sirve ese peróxido de hidrógeno. Una vez que el yodo activo está ahí, acá hay una enzima importante que la vamos a ver, no lo olviden. ¿Ya? Aquí, la tirosina peroxidasa, esta enzima. ¿Qué cosa hace? Lo que hace es juntar la tiroglobulina con el yodo que está oxidado y va a formar MIT y DIT. MIT son las moléculas que tienen tiroglobulina con las hormonas tiroideas. Al final, una vez formadas, van a reingresar y los ribosomas que están aquí lo van a liberar en T3, T4 y van a salir a la sangre. ¿Ya? Entonces vean cómo importante para la síntesis de las hormonas tiroideas es el yodo, importante es esa enzima que lo que hace es juntar la tiroglobulina con el yodo, luego se forma aquí el T3, T4, T3 es triyodotironina, T4 es tetrayodotironina, ¿ya? Y luego como esto, pues lógicamente una vez deformados, que están en el citoplasma, van a salir a la sangre como hormonas tiroideas, T3, T4. Siempre te van a preguntar, ¿cuál es la hormona que realmente es la que se sintetiza más? La que se sintetiza más es el T4, 80%, y solamente un 20% el T3. Pero ¿cuál es la biológicamente activa? La que realmente llega a los tejidos y funciona, la T3. La T3. ¿Ya? Entonces, aquí hay otra enzima, que es la deiodinasa, que lo que hace es pues, degradar los MIT que tienen yodo y hacer el pool de yodo. ¿No? Entonces, pero
aquí hay otro dato importante, que es la función de la TSH, como vamos a ver. ¿Ya? Y aquí también se explica el tratamiento de muchas patologías, ¿no? Ya vamos a ver cómo la TSH es la hormona principal que tenemos que pedir en el caso del hipotiroidismo y también del hipertiroidismo, que justamente la función es hacer que el yodo entre, captar el yodo. Antes, en nuestro país, una de las principales causas de hipotiroidismo era que no había yodo, pero ahorita pues todas las sales tienen yodo, entonces esa no es la primera causa. La primera causa de hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis Hashimoto. Ya, esa es la causa más frecuente en este momento. Entonces, esto es para que ustedes vean pues la fisiología de la tiroides. Bien, entonces, todo esto tiene un control, ¿no? Un control primario, la tiroides, que es la que sintetiza las hormonas, T3, T4. Un control secundario, donde está la hipófisis libera TSH, porque la TSH, como hemos visto, va a llegar a la tiroides y va a hacer que ingrese yodo para sintetizar hormonas tiroideas. Y un tercer control que es el hipotálamo, donde va a liberar TRH, el factor liberador, que va a liberar TSH para liberar las hormonas tiroideas. Entonces va a haber, pues, según esto, pues un control primario, secundario y terciario. Cuando se produce una patología, justamente la patología puede estar a nivel primario, cuando el problema es en la tiroides, se llama hipotiroidismo primario. ¿Ya? Si está el problema en la hipófisis, porque no libera TSH, se llama hipotiroidismo secundario. Y si está en el hipotálamo, se va a llamar hipotiroidismo terciario, porque no libera TRH. ¿Ya? Actualmente se está tratando de juntar terciario con secundario y se llama hipotiroidismo central. Esa es la nueva nomenclatura, pero por el momento pues lo clásico es esto, ¿no? Hipotiroidismo primario, el problema es en la tiroides; hipotiroidismo secundario, el problema es en la hipófisis; hipotiroidismo terciario, el problema es en el hipotálamo. ¿Ya? Entonces aquí algunos datos importantes. Esto es lo que le decía, ¿no? El 80% de hormona que se libera es T4, el 20% es T3, pero la principal hormona activa es T3. Y ese T4, que se libera en gran proporción, en cada tejido donde acuda se va a transformar en T3. En conclusión, ¿cuál es la hormona verdaderamente biológicamente activa? T3. Lo otro que tienen que recordar es que la vida media, miren, la vida media de T3 solamente es un día. En cambio, la vida media de T4 son 7 días. 7 días. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bien. Algo importante que tenemos aquí es el eje, el control, ¿no? Lo que se llama pues la regulación de las hormonas tiroideas, uno llama feedback. ¿Por qué se llama feedback? Porque, por ejemplo, yo tengo bastante hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, lógicamente que ya no necesito hormona tiroidea, ¿para qué? Entonces, esas hormonas tiroideas lo que van a hacer es ir al hipotálamo, ir a la hipófisis diciendo: para, ya no más TRH, ya no hay más TSH, para que deje de sintetizar o liberar hormonas tiroideas. Es un feedback negativo. Ahora, si esto está bajito, el feedback va a ser positivo. Al hipotálamo más TRH, a la hipófisis más TSH, para que libere más hormonas tiroideas. Eso es lo que se llama feedback, ¿no? Feedback, retroalimentación, que puede ser positiva o negativa. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes van a ver que la función básica de las hormonas tiroideas es el metabolismo, ¿no? Pero ese metabolismo se expresa en diferentes órganos, ¿ya?
Y esto es lo que ustedes van a ver en los pacientes, ¿no? En los pacientes van a ver ustedes la expresión clínica de estos efectos. Por ejemplo, en el corazón. En el corazón, prácticamente lo que hace es estimula los receptores beta 1. Entonces, si estimula los receptores beta 1, ¿qué va a haber? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contractilidad del miocardio. ¿Por qué? Estimula los receptores beta 1. Eso es por las hormonas tiroideas. A nivel de los pulmones, actúa estimulando el centro respiratorio en el bulbo. Ya, por eso estimula el centro respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria. A nivel de los niñitos, estimula la producción de surfactante, ¿no? Y en conclusión, aumenta la perfusión pulmonar. En el sistema nervioso es importantísimo. ¿Por qué? Porque favorece la maduración del sistema nervioso, ¿no? Formación de mielina y crecimiento axonal. Esto lo vamos a ver dentro de momentos cuando veamos pues, el hipotiroidismo congénito, donde la ausencia de las hormonas tiroideas pues, causa lo que se llama, por ejemplo, el cretinismo. Cretinismo, que es una manifestación del hipotiroidismo congénito. Bien, a nivel del sistema musculoesquelético, aumenta el desarrollo de las fibras musculares, estimula el crecimiento óseo, a nivel del sistema reproductor, problemas con la menstruación. Ustedes van a ver interesante que los pacientes, tanto con hipo como con hiper, tienen problemas menstruales, ¿no? La tasa metabólica es lo que le decía, pues, usualmente las hormonas tiroideas aumentan la tasa metabólica, son anabólicas, producen lipólisis, ¿no? Y estimulan el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y favorecen la termogénesis. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con todo un aumento de las hormonas tiroideas, todo esto va a estar elevado. Entonces, eso es manifestación de un hipertiroidismo. Y si lo ven bajo, como vamos a ver, pues es un hipotiroidismo. Esa es la clásica manifestaciones de ambas formas clínicas. Entonces, hemos hecho un recuerdo de la anatomía, de la fisiología. Ahora vamos a pasar a la semiología, es decir, qué es lo que vamos a preguntar a nuestros pacientes y cómo vamos a examinarlos. Los problemas tiroideos son muy frecuentes en las mujeres. ¿No? Miren, el hipertiroidismo se presenta en edades más jóvenes, de 10 a los 50 años, la tiroiditis, que es inflamación de la tiroides, de los 20 a los 50 años, y el hipotiroidismo, que es la enfermedad más frecuente, la forma clínica más frecuente, entre los 30 y 50 años. Miren cómo el hipotiroidismo, la relación es 8 a 1, o sea, 8 mujeres y un hombre. En la tiroiditis es 10 a 1, 10 mujeres, un hombre. Todavía hay algunos sitios donde hay deficiencia de yodo. Lógicamente, si hay deficiencia de yodo, pues va a ingresar menos yodo a la célula follicular, por lo tanto, menos yoduro y, lógicamente, menos integración del yodo a la tiroglobulina para que se oxide, menos formación de T3, T4. Ahora ya se entiende, ¿no? Es importante siempre preguntar otras causas. Y una de las causas son problemas quirúrgicos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, son sometidos a tiroidectomías por varios motivos, o ciertos medicamentos, por ejemplo, la miodarona, ¿no? El litio, ¿no? Y nunca olvidarse esto, ¿no? Los antecedentes familiares. Ustedes están sospechando, y si por algún motivo le dicen, mi tía es hipotiroidea, mi familiar es hipotiroideo, pregunten, descarten en ese paciente alguna enfermedad de este tipo. Entonces, eso es interesante. Entonces, como veíamos, miren, ¿qué síntomas vamos a ver? Bueno, especialmente en los recién nacidos, el anismo hipotiroideo no crece. El paciente puede ser adelgazado, un hipertiroidismo, u obeso, hipotiroidismo. Estos pacientes tienen alteración de la termorregulación porque, como hemos visto, fisiológicamente alteran la termogénesis.
Entonces, o tienen mucha sensación de frío, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroideo. El hipotiroideo es gordito, se muere de frío. En cambio, el hipertiroideo es flaquito y se muere de calor, ¿no? Igual la sudoración, alteraciones musculares, la voz. Un dato característico es la voz ronca en el hipotiroidismo, ¿no? Y en el hipertiroidismo las palpitaciones. En cambio, en el hipo, bradicardia. Somnolencia en el hipo, nerviosismo, temblor en el hiper, ¿no? Y siempre esto hay que examinar el cuello del paciente cuando sospechamos un problema de la tiroides, ¿no? Porque ahí puede haber un aumento de volumen, que puede ser un bóceo, puede ser un nódulo, como vamos a ver. Entonces vean, cuando ustedes estén por pediatría, van a ver pues los neonatos recién nacidos, ¿no? Con esa postura, hipotónicos, laxos, ¿no? Con una fase, mira, mixedematosa, macroglosia, lengua grande, y la mayoría tienen un nervio umbilical, ¿no? Entonces aquí deben de plantear un hipotiroidismo congénito, ¿no? Si es que no le dan tratamiento temprano a estos pacientes, pues lamentablemente hay una falta de desarrollo a nivel cerebral, pues van a tener lo que se llama el cretinismo, ¿no? Problema a nivel cognitivo. Muchas veces, miren, esta es la parte embriológica, ¿no? La localización que tiene la tiroides, muchas veces, pues todo esto al final puede quedarse como un quiste tiroidoso a este nivel, ¿no? Está su tiroides y un resto, pues, embriogénico, ¿no? Es decir, quiste tiroidoso, y a veces puede haber lo que se llama un conducto tiroidoso. Son rezagos embriológicos que a veces puedes encontrar a nivel, pues, del cuello en un paciente con este antecedente. Esto es la fase del paciente con hipotiroidismo, ¿no? Miren, edema bipalpebral, piel seca. Hay un dato característico que es, miren, la ceja, piel en la parte externa de la ceja, ¿ya? Se les cae, es el signo de Herkoch o Queen-Anne, ¿no? Ahora, no es patognomónico porque hay otras enfermedades que también pierden, ¿no? Como la lepra, ¿no? Pero en el hipotiroidismo tiene tendencia a eso, y tiene ese signo, ¿no? A esto nos referíamos cuando muchas veces, esto es lo que no debe pasarnos por alto, ¿no? Un aumento de tamaño a nivel del cuello. Ahí lo que hay que plantear es un bóceo, ¿no? Un bóceo bien grande, simétrico, difuso. Y esto pues se presenta en ciertas formas clínicas, como es la enfermedad de Graves, ya vamos a ver eso, Graves-Basedow, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y se caracteriza por presentar pues un bóceo difuso, una enfermedad de Graves-Basedow. Cuando vamos a evaluar, a palpar una tiroides, pues siempre hay puntos de reparo, como le decía, ¿no? Uno es el cartílago tiroides, que es el más fácil de palpar, claro. En la mujer no tanto, en el hombre es más fácil, ¿no? La manzana de Adán. Debajo está el cartílago cricoides, este es el cricoides, y justamente debajo de ese cartílago cricoides está la glándula, ¿ya? La glándula. Entonces, esos son los reparos anatómicos que hay que tener en cuenta, localizar primero la tiroides, luego el cartílago cricoides, y ahí va a estar ubicado la glándula tiroides, ¿no? Bien, esta es la famosa maniobra de Kervain. Ustedes se ponen detrás del paciente, el paciente mirando para adelante, se ponen detrás y con ambas manos, ¿ven?
usualmente el dedo pulgar atrás y las manos adelante, palpando justamente aquí está ya su cartílago, acá está el cricoides, el cartílago tiroides. Entonces aquí está la glándula. Entonces palpan con el dedo índice mayor y el dato clave es hacer deglutir al paciente. Ese es el dato clave. Pasa saliva. ¿Qué va a pasar cuando pasa la saliva? Esa glándula va a subir, asciende. Entonces ustedes, si hay una glándula que está un poco metida, cuando pase la saliva ustedes van a poder palpar el glúteo. Si el paciente no hay, pues no lo van a palpar, por más que pase saliva, ¿no? Pero esa es la maniobra. Recuerden que en semiología ustedes tienen que aprender maniobra. Esa es la maniobra de Kervain para palpar tiroides. Esta es otra maniobra. A veces encontramos nódulos, ¿no? Que puede ser un nódulo de la tiroides, ¿no? Y esa maniobra para palpar se llama la maniobra de Lahey. Es una maniobra bimanual donde, como ven en el espejo, el pulgar presiona la cara superior y lateral de la tráquea, ¿ya? O sea, es que lo lleva hacia un lado y con la otra mano, o sea, esto lo lleva para más o menos poner tenso esto, y con la otra mano tú palpas supuestamente el nódulo que crees tú que lo estás sintiendo. O sea, prácticamente lo que hace es favorecer la palpación de los. Ahora, si lógicamente está en este lado, la otra mano es la que hace eso, y con el otro palpa. Entonces, es contralateral. Eso es, la maniobra de Lahey es para palpar nódulos. Los nódulos de las tiroides son frecuentes. Lo que pasa es que a veces también hay que, como ven, no lo estamos palpando con la manera de Kervain, porque no es tan fácil. En cambio, con esa maniobra es más, se puede palpar mejor los nódulos. Bien, entonces, ¿a qué hora termina esta clase? 6:30. 3:30. Bien. ¿Qué podemos encontrar? Un bocio difuso. Entonces ahí descartamos un glebácedo. Podemos un agranamiento nodular, un bocio nodular. Miren las causas. ¿Ya? A veces se encuentra usualmente frémito, soplo, porque en el caso de Graves eso está muy vascularizado. ¿Ya? Entonces ya cuando ustedes palpan un nódulo duro, con ganglios, que no se moviliza, a veces uno sospecha algo maligno. O sea, esas son las características. Esto es característico cuando ustedes vean pues esos ojos, la oftalmopatía de Graves, ¿no? Es una proptosis es, ¿no? Miren cómo se ven todas las escleras, a veces hay una inyección conjuntival, ¿no? Y la mayor frecuencia es esta retracción palpebral, es decir, el paciente no puede cerrar los ojos porque está retraído. Se llama el signo de Darlington, porque se ve la esclera. Trata de cerrar y no, de tanta es la retracción, ¿no? Y hace que se te vea la esclera. Ese es un signo que se llama Darlington. Este es un dato característico del llamado mixedema perictidiano. En la cara anterior de la tibia, ¿no? Es una dermopatía infiltrativa por acumulación de glucosaminoglicanos. Hay dos datos característicos semiológicamente que tú debes hacer pensar en Graves. Uno, el bocio difuso. Dos, la oftalmopatía. Y tres, el mixedema. Tú encuentras eso y tú debes plantear que es una enfermedad de Graves, porque usualmente el mecanismo en esos casos es autoinmune. ¿Ya? Enfermedad de Graves. Muchas veces tú tienes, el paciente te refiere que tiene molestia, no puede pasar alimentos,
que hay algo que lo presiona, ¿no? Y tú ves al paciente, pues lo ves pues como que rojo. Entonces, hay una maniobra que se llama el signo de Pemberton. ¿En qué consiste? Consiste que tú le levantas el brazo y mira cómo se pone la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un bocio usualmente aquí, que está comprimiendo los vasos. De manera que cuando tú le haces levantar los brazos, hay una compresión de las venas. Entonces, cuando tú ves ese signo, que es el signo de Pemberton, tú dices, aquí hay que descartar un bocio intratorácico. O sea, una glándula tiroides que está muy agrandada, pero que tú no la ves, porque está en la parte del mediastino. Pero con esa maniobra, pues tú puedes sospechar, y lo que tienes que hacer es una tomografía, ¿no? Signo de Pemberton. Mírame. Eso metido pues en el mediastino, pues te causa toda una compresión. Bien. Este es básicamente lo que les decía, la forma clínica de la enfermedad tiroidea. Básicamente puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Qué es lo más frecuente? El hipotiroidismo. 25% hiper, 75%. El detalle es que muchos pacientes solamente son diagnosticados en el 50%. En el resto del 50% no están diagnosticados. Cuando hablamos de las causas de hipotiroidismo, el 60% es autoinmune. Justamente, ¿no? La tiroides Hashimoto. ¿Ya? El 18% es una extirpación de la tiroides por cirugía, radiación. Hay un porcentaje, un 2% por medicamentos, amiodarona, litio, tiocianatos. Y hay un 1% que estamos hablando de congénito, que es por una digenesia tiroidea. El hipotiroidismo es frecuente en las mujeres, 75%. El hombre también lo puede tener, pero es en menor. Por eso esa relación 8 a 1. Todo lo que hemos visto, mírenme, cuáles son los síntomas: astenia, cansancio fácil, calambres, parestesias, aumento de peso, caída de cabello, uñas frágiles, constipación, somnolencia, intolerancia al frío, hipermenorrea, menorrea, infertilidad. ¿Y qué signos? ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Una fascia botagada, palidez, las cejas en la parte externa que se pierden, hay una hiporreflexia, ¿no? Voz ronca, macroglosia, bradicardia, ¿verdad? Entonces, por eso es que un problema de la tiroides tú tienes que sospechar, porque ahí no hay nada, cualquier de ellos se puede presentar un paciente con un hipotiroidismo. Entonces tienes que tener alto índice de sospecha. Y como vamos a ver, el diagnóstico del hipotiroidismo no es clínico, porque tú puedes sospecharlo, pero siempre estas enfermedades se hacen el diagnóstico con los exámenes de laboratorio. Ese es el problema, como vamos a ver. Miren bien. Tienen que recordar los valores normales, que son eso, lo aprenden, ¿ya? Y pueden tener un hipotiroidismo primario cuando el problema está en la tiroides. Si está en la tiroides, lógicamente no va, T3, T4 van a estar disminuidos. Al estar disminuidos, pues que la TSH aumenta, ¿no es cierto? La TSH aumenta por el feedback. En el hipotiroidismo secundario, pues TSH está disminuido, no hay TSH, por lo tanto T3, T4 tenemos que estar abajo, igual que en el terciario. Y en el hipotiroidismo subclínico es un síndrome en el cual la TSH está alta, pero el T4 libre está normal. Ahora, ¿por qué he puesto T4 libre y no he puesto T3? Porque cuando ustedes diagnostican hipotiroidismo, lo que interesa es la TSH y el T4 libre. Incluso tampoco he puesto el T4 total, ¿no? Entonces, siempre se pide TSH y T4 libre. ¿Por qué no se pide el total? Porque el total incluye proteínas, ¿no? Entonces,
Entonces, si hay aumento de estas proteínas, todo te altera. ¿Y por qué pedimos el T4 libre? Porque justamente es la parte activa, que justamente es la que hace todos los efectos biológicos. Por eso dice, es el marcador más sensible para detectar alteraciones tiroideas, la TSH. Entonces, en relación al hipertiroidismo, a veces usted va a encontrar en sus libros tirotoxicosis, se intercambia con hipertiroidismo, pero en realidad no es lo mismo. Porque tirotoxicosis, básicamente, el origen de esas hormonas tiroideas usualmente no es la tiroides. En cambio, en el hipertiroidismo, lógicamente que ese origen de ese exceso de hormonas tiroideas es la glándula tiroides. Miren las causas de hipertiroidismo. Ahora, Graves Basedow, bocio multinodular tóxico, adenoma, tiroiditis subaguda, exceso de hormonas exógenas y enfermedades neoplásicas. La más importante es la enfermedad de Graves. Miren, dos enfermedades autoinmunes frecuentes. En el hipo era Hashimoto y aquí es Graves Basedow. Las dos enfermedades autoinmunes. Y aquí, como ven, los síntomas son completamente los opuestos, ¿no? Pérdida de peso, pero con aumento del apetito. Pese a aumento del apetito, el paciente pierde peso, intolerancia al calor, palpitaciones, temblor, disnea, ¿no? Lo examinas, el paciente delgado, tembloroso, taquicárdico, una piel caliente, sudoroso, también tiene trastornos menstruales. O ven, síntomas y signos pues, inespecíficos, pero sugerentes de un cuadro clínico. Y aquí, a diferencia del anterior, siempre vamos a pedir TSH, pero aquí pedimos también T4 libre, pero también T3. O sea que en un paciente con hipotiroidismo es TSH, T4 libre. En un paciente con hipertiroidismo es TSH, T4 libre y T3. T3. Puedes tener, aquí no hablamos de hipotiroidismo primario, secundario y terciario. No. Aquí hablamos de un hipertiroidismo franco, o sea, una toxicosis por T3, un hipertiroidismo subclínico y también hay subaguda, en el caso. ¿Ya? Y si sospechamos nosotros un hipertiroidismo, tenemos que pedirle anticuerpos anti-TSH para descartar la enfermedad de Graves. Vamos viendo la diferencia. Finalmente, un nódulo tiroideo. ¿Cuándo sospechamos un nódulo tiroideo? Primeramente, para sospechar un nódulo tiroideo, nosotros básicamente cuando tenemos un nódulo tiroideo hay que descartar malignidad, cáncer. ¿Ya? Entonces hay que preguntar el tiempo de evolución, le comprime, produce disfagia, disfonía, el crecimiento ha sido rápido, el paciente ha sido sometido a una radiación, hay un cáncer tiroideo familiar y cuando lo examinamos es un nódulo firme, adherido, con ganglios. Todos estos datos nos dicen, vamos a descartar un nódulo tiroideo que puede ser maligno. Entonces, ¿qué es lo primero que pedimos? Una TSH. Si esa TSH es baja, le pido una gamografía de tiroides. Si es normal o elevada, le pido una ecografía de tiroides. Eso es lo que hay que hacer. Si yo en la gamografía encuentro un nódulo caliente, que significa funcionante, los funcionantes o los nódulos calientes funcionantes rara vez son malignos. ¿Cuál es el maligno? Cuando son fríos, no funcionantes. ¿Ya? O sea, en una gamografía yo pido y hay un nódulo que es frío, que no capta, ese puede ser maligno, el frío. ¿Y la ecografía para qué me sirve? Para el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver en la ecografía si es hipogénico, si hay microcalcificaciones, si los bordes son irregulares, si hay una invasión extratiroidea o hay adenopatías.
Entonces, según la ecografía, pues alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo o muy bajo riesgo. Y según eso, yo hago el PAF. ¿Qué cosa es el PAF? Es la biopsia con aguja fina. Ese es el PAF. ¿Ya? Una biopsia con aguja fina. ¿Ya? Entonces, lógicamente que con eso yo hago, como es decir, un estudio, una biopsia, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, pues obtengo esto, una citología con ese PAF. Entonces voy a tener, esta es la famosa categoría Bethesda, donde o no es diagnóstico, repetimos el PAF, es benigno, seguimiento ecográfico cada 6 meses, oye, hay una atipia, repetimos el PAF, hay una neoplasia folicular, cuando hay neoplasia folicular hacemos una lobectomía, o hay sospecha de malignidad o es maligno. Y ahí definimos todo lo referente a ese nódulo de la tiroides. Ese es el procedimiento. ¿Ah? ¿Bien? No me quiero ir antes de darles 2 casos clínicos para que ustedes vean todo lo que hemos hecho. Pues una mujer de 40 años, ama de casa, que llega a la consulta y dice: estoy muy cansada y con sueño todo el día. Refiere hace 4 meses, sensación de fatiga generalizada, somnolencia diurna, intolerancia al frío, aumento de peso, no intencional, 5 kilos, es decir, no es que come de más, pero está aumentando de peso, y estreñimiento progresivo. Voz ronca, llega fiebre. Ojo, la madre sufre de artritis reumatoide, el padre de óxido etílico, niega diabetes mellitus, niega hipertensión, sus menstruaciones son más escasas en los últimos 6 meses. Gracias al examen físico llama la atención la frecuencia cardíaca mide 56, una piel seca, fría, con palidez, cabello seco, quebradizo, la lengua aumentada de tamaño, no se palpan masas ni óseos, ¿no? El resto neurológico habla lento, reflejos disminuidos. Entonces hay una serie de preguntas. ¿Qué síntomas del caso clínico son sugestivos de hipotiroidismo? ¿Alguien me puede decir? La fatiga, somnolencia, Ajá. intolerancia al frío. Exactamente, ahí lo vemos. Ahí está. Fatiga, somnolencia, intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, ronquera, menstruación. Otra pregunta. La otra pregunta es. Ahí, ya va. Ahí. La otra pregunta. ¿Qué signos son sugestivos de hipotiroidismo? La presión baja, bradicardia, reflejo autoprolongado, piel seca, cabello quebradizo, macroglosia leve, habla lenta. Estamos hablando de ese paciente, ¿no es cierto? Luego, la tercera pregunta. ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría en primera línea? Es decir, tenemos ese paciente, ¿qué cosa vamos a hacer? TSH y T4 libre. Ahí está, TSH y T4 libre. Ahora, ¿por qué T4 libre y no T4 total? Ahí está la respuesta. Porque esta unidad de proteínas y esa pues no va a causar problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el paciente tiene cirrosis, nefrosis, es menos sensible, no es específico. Pregunta 4. Si encuentra una TSH elevada y T4 libre baja, ¿cómo clasificaría el hipotiroidismo? ¿Cómo clasifican? Ajá. Primario clínico, porque tiene clínica, ¿no es cierto? Ahora, si la T4 libre fuera normal y el TSH elevado, pero el T4 libre normal sería un hipotiroidismo subclínico. ¿Tiene algún factor de riesgo para pensar en una causa probable de este paciente? Antecedentes. Ajá, muy bien. Antecedentes familiares. Es mujer, madre con antecedente de diabetes y el padre con antecedente de tiroides. ¿Qué descartaríamos? Una tiroiditis. ¿Qué le pedimos? Un anti-TPO, antiperoxidasa, que es 90% sensible, y una anti-PG, anti-tiroideo, 60-80%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Finalmente, diagnóstico final. Hipotiroidismo primario. Ahí.
bueno, pues la Tiene el que techo, sí, ¿da chance por uno más? Ya terminamos. Este es el otro, mire, 26 años, estudiante universitario, me siento acelerado y con mucha ansiedad. De hace 2 meses, sensación de palpitaciones, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso. A pesar de tener buen apetito, temblor de manos, ¿no? Tía materna con problemas de tiroides, cambios en el ciclo menstrual, ¿no? Está ansiosa, mirada brillante, piel húmeda caliente, ¿no? Miren ahí en la pierna y el aspecto de naranja, ¿no? Cara anterior de la zona testicular. ¿No son las preguntas? Ah, ese era el del otro, Síntomas subjetivos de hipertiroidismo: palpitación, ansiedad, insomnio, pérdida de peso, intolerancia al calor, temblor. Signos sugestivos de hipertiroidismo: taquicardia, temblor mental, piel húmeda, hiperreflexa, gozo nervioso, exoptalmos. ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría? Aquí sí ve TSH, T4 libre, T3 libre. ¿Por qué T3 libre en total? No es una prueba de primera línea, pero es fundamental. ¿Ya? Porque hay casos donde hay toxicosis por T3. Se encuentra TSH incluida, T4 libre elevada y T3 libre elevada. ¿Cómo clasifica este hipertiroidismo? Es un hipertiroidismo primario clínico. Ahora, ¿hay subclínicos? Sí. Cuando la TSH está baja y el T4 y T3 está normal. ¿Tiene algún factor de riesgo para pensar en una causa probable? La mujer joven, la tía con problema de la tiroides, el exoptalmos, el misema pretibial. ¿Qué descartaría? Es una enfermedad de Graves. ¿Qué le pides? Un anticuerpo antirreceptor TSH. Este es el. Y para finalizar, pues, recuerden que la rotación de la tiroides es una habilidad durante el examen físico. La inspección y palpación del cuello pues permite detectar todas estas patologías que hemos visto. Al final de cuentas, siempre vamos a requerir el examen de laboratorio, ojo, siempre. Eso es fundamental porque la clínica siempre es importante, pero aquí en estos casos, si no le pides TSH, T3, 4 libre, no hace. Bueno, muchachos, eso es todo. Gracias. Gracias.